Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento? Es un cambio de posición con respecto a un punto o sistema de referencia en un determinado intervalo de tiempo. Vamos a desglosar esta respuesta para poder comprenderla. Vamos a la primera parte. Es un cambio de posición, que sería lo mismo que en el lenguaje coloquial, digamos, es un cambio de lugar. Es algo que, por ejemplo, primero estaba en este lugar y ahora está en este lugar. Hubo un cambio de posición. Con respecto a un punto o sistema de referencia. Vamos a analizar esto. Con respecto a un punto o sistema de referencia. Volvamos a la posición inicial y final que habíamos indicado anteriormente. En física siempre necesitamos medir para tener precisión y saber describir o poder describir bien aquello de lo que hablamos. Vamos a suponer entonces, arbitrariamente, que aquí tenemos una recta numérica. Y en este lugar tenemos otro objeto a quien diremos o asignaremos arbitrariamente la posición 0. Entonces aquí tendremos la posición 1 y aquí la posición 2. Entonces el objeto pasó de la posición 1 a la posición 2 con respecto a este punto en donde puede haber otro objeto. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un árbol y alguien en bicicleta que primero estaba en este lugar y salió con su bicicleta de ese lugar a este otro lugar. Entonces, la persona cambió de posición, se fue de la posición 1 a la posición 2, contando desde la posición 0 en donde está nuestra referencia, que puede ser el árbol. Volvamos a repasar el texto. Es un cambio de posición con respecto a un punto o sistema de referencia. Hasta aquí ya explicamos el texto. En un determinado intervalo de tiempo. ¿A qué nos referimos? El cuerpo, si hablamos de la persona en bicicleta, pasó de la posición 1 a la posición 2, pero no sucede una teletransportación, digamos que no desaparece de aquí y aparece aquí, sino que sigue todo este camino y mientras avanza transcurre el tiempo. Ese tiempo puede ser, por ejemplo, de 2 segundos. Entonces, para que haya movimiento necesitamos un cambio de posición, necesitamos un punto o sistema de referencia como el árbol y necesitamos un intervalo de tiempo. Existen más elementos para definir o describir el movimiento que iremos viendo a lo largo de este video. Bajemos entonces. Veamos algunos elementos del movimiento. La pelota, al ser pateada, estuvo en determinados momentos en distintas posiciones. Entonces tenemos una sucesión de posiciones de infinitos puntos que determinan una curva, en este caso, una línea de puntos infinitos. A esa forma, a la línea, al conjunto de esos puntos, se le llama trayectoria. El cuerpo, que se mueve, recibe el nombre de móvil, y el desplazamiento es la distancia que existe entre la posición inicial, a quien llamaremos x sub 0, y la posición final, xf. También se puede poner posición inicial y posición final. Hay distintas notaciones que se irán viendo a lo largo de este curso. Entonces, si la distancia desde aquí hasta aquí supongamos que son 10 metros, no necesariamente la pelota tuvo una trayectoria de la misma medida. En ese caso, esta línea tendrá una medida diferente a 10 metros. Entonces, la medida de la trayectoria no es, al menos no siempre, igual a el valor del desplazamiento. Seguramente esta curva medirá más de 10 metros. Móvil es el cuerpo que se está moviendo, por lo tanto, el cuerpo que está cambiando de posición con respecto a un punto de referencia en un determinado intervalo de tiempo. Trayectoria. Ya hablamos de la trayectoria anteriormente, diciendo de que es el conjunto de puntos que forman la línea por donde el cuerpo estuvo en distintos momentos. Vamos a una definición escrita, para que te quede en tu carpeta y con la explicación anterior podrás comprenderla. Trayectoria. Se llama trayectoria al conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento, la línea de la que hablamos anteriormente en el caso de la pelota.
Este conjunto de puntos, al estar unidos, determinan una línea que define la forma de la trayectoria. En este caso, tenemos una forma curvilínea y dentro de las trayectorias curvas, una curva abierta porque no se unen. Por ejemplo, las elípticas o las circulares son curvas cerradas, que veremos más adelante. Recorrido. El recorrido, decíamos en el caso de la pelota, que era la medida de esta curva. Si medimos, supongamos que tenemos un elemento para medir esta curva, una cinta, tendríamos que poner aquí al 0 y empezar a medir. Eso sería el espacio recorrido o distancia recorrida. Es la medida de la trayectoria, que a diferencia del desplazamiento en el que solo se cuentan el inicial y el final. Recordemos que la pelota siguió esa trayectoria curva, pero el desplazamiento era la medida del punto inicial con el punto final. Y esta medida es distinta a esta. De todas maneras, a veces hay coincidencia, porque si la pelota hubiese sido pateada en línea recta, la trayectoria sería rectilínea y el desplazamiento tendría la misma medida que la medida de la trayectoria. O sea, sería la distancia total recorrida o el recorrido sería igual al desplazamiento, numéricamente. Veamos un posible ejercicio de ejemplo. Hallar el recorrido. Tenemos un cuerpo que sigue esta trayectoria. Y tenemos las medidas de cada uno de los tramos. 5 metros desde este punto hasta este punto, 2 metros desde acá hasta acá y 3 metros en el tramo final. Para saber el recorrido o la distancia total recorrida, deberíamos sumar 5 más 2 más 3, que nos darían 10 metros. Sin embargo, si esta es la posición inicial y esta la final, el desplazamiento sería la unión en línea recta de esos dos puntos. Deberíamos medir este segmento y esa medida seguramente será diferente a la suma de 5, 2 y 3. Por lo tanto, el desplazamiento y el espacio recorrido tendrán un valor diferente en este caso. Vamos a hablar ahora de la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial y como tal se representa mediante flechas que indican la dirección y sentido del movimiento que sigue un cuerpo y cuya longitud representa el valor numérico o módulo de la misma. Vamos también a desglosar lo que significan estas palabras. La velocidad es una magnitud vectorial. Las magnitudes vectoriales se representan por flechas. Y esto se debe a que no solamente queremos saber qué tan rápido va algo, por ejemplo acá tenemos dos autos que van a 3 metros por segundo, sino hacia dónde van. Entonces no es lo mismo ir con una rapidez de 3 metros por segundo de izquierda a derecha que ir de derecha a izquierda. No es lo mismo ir hacia arriba que ir hacia abajo. No es lo mismo ir en sentido oblicuo hacia arriba u oblicuo hacia abajo, hacia la derecha. Y también podríamos tener direcciones y sentidos oblicuas, la dirección oblicua y con sentido hacia arriba o sentido hacia abajo. En los videos de vectores quedará mucho más claro este concepto. Por el momento solamente diremos de que las magnitudes vectoriales necesitan sí o sí ser representadas por medio de vectores que son unas flechas que nos dicen la orientación de aquella magnitud. El tamaño de esta flecha me indica el valor de la rapidez. Por ejemplo, si esta flecha de este tamaño me representan 3 metros por segundo, si tuviese una flecha que mida el doble, tendremos 6 metros por segundo. Y si tuviésemos una que fuese la mitad, tendríamos 1,5 metros por segundo de rapidez para este auto y con dirección horizontal, porque se mueve horizontalmente, y sentido hacia la derecha. En el otro caso tendríamos algo parecido, pero con al menos un elemento distinto. Tendríamos también 3 metros por segundo, el mismo tamaño de la flecha, también con dirección horizontal, pero con sentido hacia la izquierda, porque la flecha me apunta hacia la izquierda. El solo hecho de tener uno de los tres elementos distintos hace de que las velocidades de ambos autos sean distintas. La velocidad 1 es distinta de la velocidad 2 porque una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda, aunque tenga el mismo tamaño y aunque ambas sean horizontales.
Entonces, estos móviles no viajan en el mismo sentido. Por lo tanto, no tienen la misma velocidad. Ahora leamos el párrafo que está con azul para poder seguir comprendiendo y veamos que después de esta explicación está más comprensible. Velocidad es una magnitud vectorial y como tal se representa mediante flechas, que indican la dirección y el sentido. Cuando hablamos de dirección, hablamos de horizontal o vertical, y cuando hablamos de sentido, hablamos de hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, etc. Entonces, indican la dirección y sentido del movimiento que sigue un cuerpo y cuya longitud representa el valor numérico o módulo de la misma. Cuya longitud, cuando nos dicen cuya longitud representa el valor numérico o módulo de la misma, se refiere al tamaño de la flecha. La longitud nos va a dar el módulo o intensidad o valor numérico de la velocidad, que en este caso sería el 3. Rapidez. La rapidez es la relación entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo empleado en cubrirla. Como tal, es una magnitud física escalar y es el módulo o intensidad de la velocidad. Vamos de nuevo. La relación entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo empleado en cubrirla. Por ejemplo, 3 metros por segundo significa que recorro una distancia de 3 metros para ir desde una posición a otra y que hacer eso me lleva un segundo. Entonces es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en cubrir esa distancia. También se podría trabajar con kilómetros y horas. Como tal, es una magnitud física escalar y es el módulo o intensidad de la velocidad. Una magnitud física escalar es aquella que, a diferencia de los vectores, no tiene dirección y sentido, solamente tiene módulo o intensidad. Por lo tanto, si decimos 3 metros por segundo y no decimos hacia la derecha, hacia la izquierda, vertical, horizontal, estamos hablando solamente de la rapidez y no de la velocidad. Para que la velocidad esté totalmente definida, tenemos que decir 3 metros por segundo, horizontal, hacia la derecha, por ejemplo. No solo decir 3 metros por segundo, porque 3 metros por segundo es únicamente la rapidez. Entonces, estos módulos tendrían igual rapidez, pero distinta velocidad. La rapidez 1 es igual a la rapidez 2. Veamos algunas trayectorias ahora que pueden ser curvas o rectas, pero veremos algunas que son frecuentes. La Tierra sigue una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Recordemos que estamos hablando del conjunto de puntos por los que este cuerpo, llamado Tierra, circula. También tenemos movimientos que son circulares. Tenemos curvas abiertas, curvas cerradas, que son elípticas o circulares. Como trayectorias regulares. También podemos tener otras trayectorias que son irregulares y pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Pueden ser curvas o pueden ser rectas. Y el último tipo de trayectoria que veremos es la trayectoria rectilínea, que como el nombre lo indica, estamos hablando de un cuerpo que se mueve en línea recta. Movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento, o sea, un cambio de posición en línea recta, por lo tanto la trayectoria es rectilínea, a velocidad constante. Esto quiere decir que esta velocidad no cambia. Leamos ahora sin leer lo que dice dentro de los paréntesis. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en línea recta a velocidad constante. Velocidad constante significa que esta velocidad no cambia. Veamos un ejemplo sencillo. Este auto se mueve en línea recta y tenemos distintas posiciones que este móvil ocupa en distintos momentos. Para ir de una posición a la otra, el móvil utiliza un segundo de tiempo. Esto quiere decir que se mueve a 6 metros por segundo, ya que recorre 6 metros por cada un segundo que pasa. Y el 1 no lo escribimos por lo general. Por lo tanto, en un segundo recorrerá 6, en 2, 12, 18 y 24 hasta llegar acá, desde el principio hasta este lugar.
Y para ello utilizará un tiempo de 4 segundos. Veamos qué pasa. Entonces, recorremos en total 24 metros y para ello utilizamos 4 segundos. Si hacemos la división 24 entre 4, nos da 6 metros por cada segundo, que es lo que ya dijimos en base al gráfico. Podemos concluir que la velocidad se halla, o la rapidez, se halla dividiendo la distancia entre el tiempo. 24 metros de distancia y 4 segundos es tiempo. Esta fórmula es la que se utiliza para este tipo de movimiento. Veamos ahora algunas características. La trayectoria ya dijimos que es rectilínea, o sea, tenemos una línea recta. La velocidad es constante, quiere decir que no cambia. Y se emplea una sola fórmula. Anteriormente dijimos que la fórmula nos quedó velocidad igual a distancia sobre tiempo. Pero si despejamos la distancia, el tiempo pasará multiplicando hacia la izquierda. Entonces nos quedará velocidad por tiempo igual a distancia. Podemos invertir los lugares, la distancia pasará a la izquierda y velocidad por tiempo pasará a la derecha. Y así obtenemos la fórmula con la que frecuentemente se presenta este tipo de movimientos. Este triángulo nos indica un truco si es que no recordamos la fórmula o no recordamos la manera de despejar. Como vimos, esta fórmula puede estar expresada de distintas formas. Si queremos calcular la distancia y no recordamos cómo despejar, lo que hacemos es, en este triángulo, tapar la distancia y ver que nos queda velocidad por tiempo, tal cual como la fórmula que teníamos anotada a la izquierda. Si queremos calcular la velocidad, taparemos la velocidad. ¿Y qué nos queda? Distancia sobre tiempo. O sea que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y si queremos calcular el tiempo, tapamos el tiempo y nos queda que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Debemos aclarar que hay distintas maneras de realizar las medidas. Y aquí tenemos las más frecuentes. La distancia se puede medir en metro o kilómetro, la velocidad en metro por segundo o kilómetro por hora, y el tiempo en segundos o en horas. Aquí hay una aclaración que hacer. Las unidades que están marcadas en este momento trabajan en conjunto, y estas trabajan en conjunto entre sí. No puedo tener la distancia en metros, el tiempo en segundos y la velocidad en kilómetros por hora en un mismo problema. Si es que tenemos eso, tenemos que hacer las conversiones necesarias para que todo quede de manera consistente. Tampoco puedo tener metro, kilómetro por hora y hora. Debería entonces convertir primero estos metros a kilómetros para poder trabajar.